Les voy a hablar un poco sobre las hidroeléctricas en el estado de Michoacán, en México, ¿sí? Sobre la base de que todos estos emplazamientos industriales pues tienen una base en saberes sociales que se constituyen según su cultura particular, pero también aquellos saberes que se adquieren por influencia externa, que es el caso de las hidroeléctricas, y que a partir de estos saberes pues se manifiestan a través de prácticas espaciales que posteriormente se van a materializar en la arquitectura y en la infraestructura que va a conformar pues todos estos sistemas en el territorio. Estos elementos territoriales pueden ser legibles en el paisaje. Las prácticas espaciales se constituyen en formas de vida, prácticas existenciales mediante las cuales se llevan a cabo diferentes operaciones significativas para la apropiación del espacio y la construcción de estructuras territoriales. Rafferstein nos dice o afirma que estas prácticas espaciales, a través de las cuales se fabrica un territorio, se reducen analíticamente a 3 operaciones estratégicas: la división o partición de superficies, que le denomina mallas, implantación de nodos y construcción de redes. En el caso particular estaríamos hablando de las redes hidroeléctricas y que en México se inició su construcción a partir del siglo XX, los primeros años del siglo XX, y que posteriormente se constituyeron después de la Revolución Mexicana. Toda esta construcción de las hidroeléctricas se realizó durante el periodo porfirista, anterior a la Revolución Mexicana, y posteriormente con estas ideas que llevaron a la revolución de tierra para todos, salud, educación para todos y que todas las personas tuvieran acceso a los diferentes servicios, pues sobre todo durante el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, como gobernador de la República Mexicana, se empiezan a crear diferentes instituciones estatales que van a ser quienes se van a encargar de toda esta obra pública, ¿sí? En particular, la energía eléctrica se va a iniciar a generar con máquinas de vapor, ¿sí? Desde el siglo XIX, en diferentes lugares, especialmente fábricas textiles, por ejemplo, en las grandes ciudades. Se empieza a generar esta energía eléctrica para iluminación de los espacios públicos a través de la energía de vapor, pero posteriormente se construyen las primeras centrales hidroeléctricas. Es en 1937, ya posteriormente a la Revolución Mexicana, cuando se funda la Comisión Federal de Electricidad, que es actualmente la paraestatal que se encarga de la electricidad en México. Pero tiene su origen desde 1902 con un sistema regional que creció por concesiones otorgadas directamente y por la integración de diferentes empresas menores, y que llegó a cubrir en este caso particular el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, que es el antecedente directo de la Comisión Federal de Electricidad, los estados de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Michoacán. Había otros sistemas como el Interconectado Central, que en 1960 pasa a ser parte también de la Comisión Federal de Electricidad, que al ser adquirida por el gobierno mexicano, pero que entre todas estas generaban la energía distribuida en hidroeléctricas para 1960 el 91% y térmica el 9%. Hasta ese momento era una distribución de las centrales dentro de un sistema de tipo asimétrico. En el norte del país era térmica y al sur hidroeléctrica. En Michoacán en particular se construyeron 12 hidroeléctricas en el siglo XX. ¿Sí? Las primeras muy pequeñitas, entre 1905 y 1906, en Villamadero y en Morelia, para llevar la iluminación a los lugares públicos de esta ciudad, que es la capital del estado de Michoacán, en México. Posteriormente se construyeron estas otras que vemos aquí en pantalla, y solamente mostraré las particularidades de 4 de ellas. Las 2 primeras, que como les digo fueron para iluminar la ciudad de Morelia, la de San Pedro Porúas y Tirio, la de Botello, también terminada de construir en 1910 en Panindícuaro, y que fueron empresas que se construyeron con capital privado
y posteriormente en 1931 se termina la construcción y se echa a andar la hidroeléctrica de Lerma, que se construyó ya con capital del Estado, con inversión estatal. Sí, en 1973 fue la última hidroeléctrica que se construyó en el estado de Michoacán, la más grande, que sigue funcionando hasta el día de hoy y que tiene recursos de sobra para la generación de energía eléctrica y que fue inaugurada por el general Lázaro Cárdenas ya en esta época, que pertenecía a la comisión del Tepalcatepec. ¿Sí? Las primeras dos empresas fueron las encargadas de suceder a la primera planta de vapor que hubo y que se ubicaba en el propio centro de la ciudad y que utilizaba esta energía de vapor para iluminar las primeras plazas de la ciudad, y se construyen a varios kilómetros al sur de la ciudad a través de la construcción de presas y de conducciones de agua de diferentes ríos para posteriormente llevarlos hacia canales y a los tubos de alta presión que llevan a las turbinas para generar esta energía. ¿Sí? Este proceso de electrificación de la ciudad tuvo 3 momentos. El primero, como les digo, fueron 2 empresarios locales que bajo su estudiar casos internacionales y bajo su propia expertise del conocimiento del lugar, calcularon las necesidades para generar la energía y contrataron a la compañía alemana Siemens para poder instalar las turbinas en estas pequeñas plantas hidroeléctricas, en donde a través de cableado superficial se llevaba la luz hasta la ciudad. Estos 3 momentos fueron esta primera etapa de estos empresarios locales, posteriormente una etapa de estancamiento con la Revolución Mexicana, donde las hidroeléctricas fueron algunos de los lugares que tuvieron los embates de los revolucionarios, pero posteriormente se sigue manejando hasta 1960, que pasa a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad. Este es actualmente algunas imágenes de la presa. Se le conoce como la presa de Umécuaro, la salida del agua de la presa, el canal, la planta hidroeléctrica y los tubos de alta presión. El otro ejemplo que quiero poner a su consideración es el de la hidroeléctrica de Botello, que fue construida se inició su construcción en 1902 y fue una compañía extranjera norteamericana de Guanajuato Power and Electric Company, que inicia su construcción bajo una concesión para generar energía eléctrica que llevaría a las minas de Guanajuato, es decir, un estado colindante con unas de las minas más importantes de plata del país y a donde se llevaba esta energía. Se termina de construir en 1910 e igualmente pasa a manos del Estado su manejo y que hasta la actualidad sigue en funcionamiento de esta hidroeléctrica. La particularidad es que en este caso esta compañía norteamericana pues también construye casas para los trabajadores, ¿sí? Y un complejo un poquito mayor que da pie a un asentamiento, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotografías históricas. Este es un caso de ingeniería un poco más complejo, ya que se desvía el agua del río Angulo y se lleva por toda la margen de la ladera de una montaña para, con una pequeña represa que vemos en la imagen, después dirigirla hacia el tubo de alta presión y hacia las turbinas. También se generan estas formas de vida particulares, lo que hablaba al inicio, estos saberes, se tienen que traer técnicos para que manejen estos lugares que después gente local los va adquiriendo, pero que van transformando la forma de vida de los lugares. Sí, aquí tenemos ya las casas de los encargados de la estación con quienes vivían con sus familias. Y las fotografías actuales que siguen en funcionamiento totalmente esta planta, solamente se han cambiado las turbinas, la capacidad de las turbinas se ha aumentado, pero sigue en funcionamiento. Y en tercer lugar tenemos el ejemplo de la planta hidroeléctrica de Lerma, una planta mucho más grande que también en un primer momento tiene que hacer uso de los conocimientos de un ingeniero norteamericano, el ingeniero Luis E. Hill, reputado como una de las figuras de la ingeniería civil en los Estados Unidos, que dirigió la construcción de las enormes presas del Elefante, Roosevelt, Gibraltar, en Nuevo México, Arizona y California, y ayudado por un grupo de ingenieros de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que ya se estaban formando
en las escuelas de México, con una capacidad de almacenamiento de la presa de 370 millones de metros cúbicos de agua y que inicialmente también se ocupaba y hasta la fecha para irrigación. Es decir, tenía doble función, la irrigación y la generación de energía eléctrica. En los archivos del agua de la Ciudad de México podemos encontrar todo el expediente de la construcción de la presa y de la hidroeléctrica, en donde vemos que ya el asentamiento, pero ya esta vez generado por el Estado, se manda a construir también casas para los trabajadores, escuelas, áreas para la recreación de la gente que allí habitaba, y de ser un paisaje totalmente árido, pues se reforesta. En ese primer momento ya se plantea un invernadero y que va a generar un cambio muy importante en el paisaje, como lo podemos ver en estas fotografías actuales. Y como reflexión final, pues podemos decir que esta conceptualización del patrimonio de las últimas décadas, que ha considerado el patrimonio cultural como resultado de las interacciones entre sociedad y medio ambiente, pues ya sobrepasa esa conceptualización del monumento aislado, y que se considera o consideramos que el territorio es la base que nos permite hacer esa reflexión entre la interacción entre el patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, y que en este caso sobre todo no es posible separarlos porque son parte de un sistema, de una estructura de un territorio, y por tanto la base territorial pues es la mejor base de análisis que nos permite analizar esas interacciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias.